Bienvenidos a este video donde vamos a ver un poco la relación entre los formularios HTML y el lenguaje PHP. El lenguaje HTML, como ustedes sabrán, tiene diferentes elementos para poder trabajar con formularios, ¿sí? O elementos como el select, los input de diferente tipo, checkboxes, de password, para texto, números, etc. La potencia de PHP en realidad radica en la manera de poder manejar estos elementos y cómo poder procesarlos. Por ejemplo, si un formulario de contacto, lo podemos utilizar los campos, procesarlos y eventualmente mandarlos por mail o guardarlos en la base de datos. Veamos un siguiente ejemplo donde tenemos el código HTML genérico que los abre con una etiqueta form y claramente lo cierra con su etiqueta /form. Ese formulario no tiene ningún tipo de código PHP, sino lo que hace es que en la declaración del formulario propiamente tiene en el campo action, o donde va a ser procesado el formulario, sí tiene como destino una página de PHP y tiene especificado un método, que en realidad es uno de los métodos del protocolo HTTP, que le especificamos que es post, ¿sí? Ya vamos a ver que hay otro método que se llama get. El formulario ese lo único que tiene son dos campos, y esos dos campos, para el ejemplo, los podemos visualizar en el HTML como quedan renderizados en el navegador, y un pequeño botón para guardar ese formulario para enviarlo, ¿sí? Por otro lado tenemos el código PHP en esa página que lo va a procesar, y para acceder a la variable generalmente que el usuario, digamos, nos rellena desde la página web, podemos hacer uso de dos variables que son arrays asociativos en PHP, como es el post y request, ¿sí? Versiones anteriores había otras opciones de acceso, hoy por hoy se utilizan esas dos. Básicamente lo que se pone es, por ejemplo, post y entre corchetes y comillas el nombre del campo al cual queremos acceder. Hay otras formas, digamos, iterativas y demás para poder recorrer todos los elementos de manera genérica que lo pueden consultar en la bibliografía. De todas maneras, entonces lo que vemos es que una vez que envían esos campos, los procesamos y los mostramos, o los muestra la página de destino, digamos, la que está especificada en Action, eventualmente el contenido de esas variables, ¿sí? Recordemos también que no tenemos únicamente esos tipos de elementos, sino que tenemos muchísimos más, y con la introducción de HTML5 ya hace unos años, podemos disponer de diferentes controles para nuestros formularios web, ¿sí? Incluso de validaciones y demás cuestiones que antes no estaban. Ejemplo de campos, por ejemplo, tenemos el tema de un campo numérico donde solamente me permite ingresar números, o sea, numéricos enteros. Otro campo que me permite ingresar contraseñas, que ese ya venía de antes. Un campo que me permite elegir una fecha, un mes, colores, etc. ¿sí? Hay muchísimos controles que están especificados en la documentación de HTML5. Con respecto al método get, que también es una consulta recurrente y por ahí se suele confundir, en realidad ambos métodos, tanto post y get, son parte del protocolo HTTP, ¿sí? O sea, requiere que nosotros hacemos una petición y el servidor nos responde, tanto con post como con get. El tema es que post generalmente se utiliza para guardar datos que son enviados desde el browser o del navegador por el usuario. O sea, si tenemos un formulario de contacto donde el usuario va a guardar nombre, apellido, email y su fecha de nacimiento, y eso lo va a enviar al servidor para ser guardado en una base de datos, generalmente se utiliza el método post. ¿Para qué? Para que esos datos, por un lado, no se ven en la URL, ¿sí? Como en lo que corresponde con el método get. Y por otro lado, también la otra ventaja es que podemos enviar muchísima más cantidad de datos que por la URL, ¿sí? Utilizando el get. Pero la cuestión principal, digamos, del uso de post es que, eso ténganlo bien en cuenta, se utiliza para guardar datos en el servidor. Diferente es el caso de get, que cuando, por ejemplo, uno navega en un blog, vieron que aparece una página en la URL del navegador, ver noticia ID igual a 100. Si uno pone esa página, en realidad lo que está haciendo es una petición, le está enviando esa página al servidor, y esa página está identificando la noticia con el ID 100, y lo que hace es devolvernos el contenido que corresponde a esa ID. ¿Sí? Hay por detrás otras acciones como acceso a la base de datos y demás. Entonces, en definitiva, lo que sí tengan en cuenta también, el get es indexable y aparece muchas veces en los historiales de búsqueda, ¿sí? O en los historiales de navegación, ¿sí? A diferencia del post, que el contenido no se ve, o la transferencia de variables no se visualiza en el navegador.
Visto estos conceptos, los dejo con la actividad práctica para que la puedan realizar. Espero hayan podido haber realizado la actividad correctamente. En ella se les pedía realizar una tabla donde teníamos 3 columnas, el tipo de control, una definición en HTML y una imagen que representaba el elemento, de diferentes controles o elementos de formularios en HTML. Acá les dejo una pequeña pista donde se ve completo que el tipo de control es un input de tipo checkbox. La definición de HTML varía únicamente, si ustedes lo ven, el type o el tipo, donde va checkbox entre comillas, y la imagen que lo representa es un pequeño cuadradito que se puede tildar o destildar de acuerdo a lo que el usuario desea realizar. Bienvenido a este video donde vamos a ver algunas cuestiones relacionadas al lenguaje SQL que se utiliza principalmente para poder operar con datos, tanto seleccionar, actualizar, eliminar, de una base de datos relacional, ¿sí? Como lo es, por ejemplo, MySQL, que es lo que vemos a lo largo de la materia. Para entender este lenguaje, básicamente, tenemos que ver que existe el DML, el lenguaje de manipulación de datos, donde tiene 4 comandos principales, que uno es select para recuperar datos de diferentes tablas, tenemos update o para actualizar, delete para eliminar registros y insert para agregar registros a una tabla, ¿sí? A su vez, esos comandos se los acompañan con ciertas cláusulas, como lo son el from para seleccionar las tablas de donde vamos a obtener la información, el where para eventualmente agregar condicionales que nos van a filtrar o nos van a reducir el campo de búsqueda, order by y group by, por ejemplo, también para ordenar registros o para agruparlos por algún campo en particular, ¿sí? Genéricamente, la instrucción de SQL es el comando, los campos, las cláusulas y eventualmente finalmente, digamos, alguna orden para si lo queremos ordenar, agrupar, etcétera, ¿sí? A su vez, en SQL se pueden agrupar consultas, ¿sí? O anidar consultas, haciendo la consulta propiamente dicha más compleja aún para poder recabar datos de varias tablas a la vez, ¿sí? Veamos entonces un ejemplo. Tenemos una tabla clientes, ¿sí? Y lo que yo voy a ejecutar es una sentencia SQL donde digo select asterisco from clientes. El select es el comando para recabar datos, ¿sí? El asterisco implica que me va a traer todos los campos de esa tabla. Y el from clientes me indica qué tabla es la que yo voy a estar operando, ¿sí? Si opero en más de una tabla, claramente le puedo separar con comas. Y después tengo que hacer las relaciones entre ellas. Otro ejemplo, yo tengo, como ven en pantalla, un select asterisco from clientes, where saldo mayor a 0, ¿sí? El where me especifica un condicional, saldo mayor a 0, lo que me va a determinar que me va a traer todos los registros donde el saldo del campo saldo sea mayor a 0. Si seguimos viendo el ejemplo que está en pantalla, tengo un select de razón social, donde los clientes que estoy tratando de buscar yo es que tengan el saldo mayor a 0 y sean ordenados de manera descendente, o sea, de la Z a la A, ¿sí? Con la cláusula que tenemos al último que dice order by razón social desk, ¿sí? Porque podemos poner ASC, ascendente. Otra cláusula, otro ejemplito de la cláusula es el delete from clientes, ¿sí? Where id es igual a 1, donde lo que estamos diciendo es simplemente que elimine el cliente o el registro del cliente donde su id es igual a 1. Para ir cerrando, otro ejemplo vemos de otro comando, donde tenemos un insert que le especificamos, por un lado, los campos que se van a insertar, así es el comando, y después los valores. Suponiendo que en el ejemplo el ID es autonumérico, o sea que lo inserta a la misma base de datos, o sea, no nos tenemos que preocupar por insertar ese dato, le especificamos null y como por defecto va a ser el autonumérico, ese null en realidad lo que va a terminar haciendo es
insertarnos el próximo índice disponible que tenemos en esa tabla, ¿sí? Por último, lo que estamos haciendo en el ejemplo que ven en pantalla es una actualización de todos los campos sin ningún where, o sea que no tenemos ninguna cláusula condicional, y especificando el saldo en 0 de todos los clientes que tenemos en nuestra tabla. Siempre es importante recordar o verificar, digamos, las condiciones del where para evitar errores o evitar actualizaciones o borradas masivas de datos, ¿sí? Bueno, dicho esto, los dejo con la actividad a ver si afianzamos los conceptos relacionados a esta pequeña introducción de SQL. Bienvenidos nuevamente. A continuación les voy a facilitar a una clave de respuesta relacionada a la actividad realizada sobre SQL, donde tienen que construir u organizar, digamos, diferentes casos a resolver o enunciados con su respectiva consulta en SQL o la sintaxis correcta en una tablita de doble entrada. El caso a resolver, por ejemplo, de eliminar todos los registros de una tabla llamada clientes, lo resuelvo con la consulta SQL que es delete asterisco from clientes. ¿Qué significa eso? Si me están pidiendo eliminar todos los registros, como ven en la sentencia SQL no hay ningún condicional con la cláusula where, sino que directamente me dice delete asterisco de todos from clientes, que sería la tabla en la cual yo estoy trabajando. Bienvenidos alumnos a este video donde vamos a ver algunas cuestiones relacionadas a la conexión a base de datos desde PHP o utilizando PHP. Recuerden siempre, generalmente en cualquier proyecto, ustedes van a tener el lenguaje propiamente, digamos PHP para la lógica de negocio, y en algún lado los datos se van a persistir como puede ser una base de datos. Sí, usualmente casi todos los proyectos trabajan con una base de datos. Entonces ahora nos preguntamos cómo PHP conecta, digamos, o hace la conexión a la base de datos. Para empezar, de manera genérica, hay hoy en día tres posibilidades, o digamos dos posibilidades grandes. Una es utilizar PDO, que está orientado a objetos, digamos, es de PHP Data Object, ¿sí? Que es la recomendación. Y también tenemos propiamente funciones de MySQL, como MySQL y que nos permite, digamos, también conectarnos y funciones propias para ejecutar sentencias, recabar la información, iterarla, etc. Entonces, veamos algunos ejemplos de cómo conectarnos a una base de datos utilizando PDO, MySQL de manera orientada a objetos y de manera procedural o como si lo hiciéramos como programación estructurada llamando una función. Si se fijan en los tres ejemplos, o en casi todo, digamos, se pide como parámetros, ¿qué cosa? Es el host, o el lugar donde está almacenada nuestra, o ejecutándose la base de datos, que si uno utiliza un servidor local para ensayos y pruebas, siempre va a ser localhost. Si no, puede ser cualquier otra dirección, ya sea una dirección IP o una dirección web, digamos, de donde vamos a tener nuestro servidor de base de datos. Y luego tenemos diferentes parámetros, pero generalmente van el nombre de usuario y la contraseña para conectarse al servidor de base de datos y el nombre de la base de datos que vamos a utilizar nosotros, ¿sí? Recuerden también, si ustedes están configurando la base de datos o probando, de darle los permisos suficientes al usuario que ustedes van a pretender para conectar, porque los permisos en la base de datos se dan a nivel global o a nivel, digamos general o particular, ya sea para impactar en una tabla en particular o en toda la base de datos, para agregar registros que le permitan eliminar, que les permitan actualizar, etcétera, ¿sí? Por recomendación, si están probando para aprender, les recomiendo que den un usuario con todos los permisos, cosa que ustedes pueden ejecutar cualquier sentencia SQL desde su programa. Después en producción hay que ver si su programa, digamos, el sistema en sí, para quién va dirigido, se usan o se configuran diferentes niveles de usuario de acceso a datos, ya sea porque no pueden agregar usuarios o porque solo pueden consultar y demás. Es una cuestión de seguridad. Una gran ventaja que tiene PDO con respecto a MySQL también es el tema de
poder utilizar o referenciar parámetros, ¿sí? En la versión de MySQL, como están viendo en pantalla, ustedes tienen que referenciar los parámetros con el signo de interrogación y van en un orden secuencial. Si bien en ambos se puede, digamos, la ventaja que tenemos en PDO es que podemos nombrarlos, o sea, le podemos poner un nombre, como si fuera la variable, y después referenciarlo al momento de armar nuestra consulta, ¿sí? Que es una práctica muy común y de esta manera nos facilita también las tareas, ¿sí? Como desarrolladores. Por último, otra recomendación es el tema de la seguridad. En SQL y en desarrollos web es muy común el tema de inyección de SQL, que lo que significa es, en un formulario, ya sea de un login generalmente, o un formulario web, de registros o lo que fuere, en realidad no tratar de insertar el valor que me está pidiendo, por ejemplo el nombre de usuario, sino que tratar de insertar código. ¿Para qué? Para que nos devuelva o nos valide contra el sistema código, por ejemplo, SQL, que en realidad lo que hace, en este caso, como están viendo en el ejemplo, es decir, reemplazar o cortar la sentencia al nivel del usuario sin importar la contraseña, ¿sí? Entonces, para evitar ese tipo de prácticas, siempre escapen los caracteres, ¿sí? O sea, significa que los caracteres se pueden encomillar o se pueden, digamos, si alguien está tratando de meter una comilla simple o de poner una barra, tratar de filtrar ese tipo de cuestiones. Y siempre la recomendación es utilizar sentencias preparadas, ¿sí? No utilizar directamente la sentencia como viene con los datos del usuario, porque podemos sufrir este tipo de problemas. Con estos conceptos repasados, los dejo con la siguiente actividad. En la actividad que estuvieron realizando se les presentaba un código fuente en PHP y se les solicitaba que identifiquen ciertas variables y qué valor representaba la variable en el código, ¿sí? El código PHP que está puesto en realidad es una versión de PHP 4 donde está utilizando directamente las funciones de MySQL, Connect y MySQL Select Database, diferente a lo que es PDO. Pero básicamente les dejo una clave de respuesta donde tenemos el nombre de la base de datos y el valor que ustedes deberían de haber puesto es empresas GRAL o empresa general, ¿sí? Que corresponde a la última línea del código fuente, donde seleccionamos la base de datos y si eventualmente no encuentra esa base de datos nos da un error, o no encuentra o no puede acceder, donde no se ha podido acceder a la base de datos elegida. Bienvenido a este video donde vamos a hablar sobre el manejo de errores en PHP. Es como PHP gestiona o muestra los errores, los diferentes tipos de errores y los diferentes niveles que hay de errores en un script de PHP. Generalmente tenemos tres grandes bloques, ¿sí? Errores fatales, warnings y noticias o novedades o notice, ¿sí? Los errores fatales, como le indica su nombre, nos detienen la ejecución del script, ¿sí? Significa que algo no está bien y eventualmente PHP nos tira error fatal, la descripción del error y nos va a abortar la ejecución del programa, ¿sí? Un ejemplo de error fatal es querer llamar a una función que no tenemos declarada. Si vemos el ejemplito que tenemos en pantalla, yo tengo declarada una función 1 y en realidad intento llamar a la función 2. Y al intentar llamar a la función 2, PHP me va a devolver un error fatal diciendo que no encuentra la función o que la función no está declarada en nuestro script. Generalmente los errores de tipo fatal se supone o se espera que no sucedan en ambientes de producción, por lo que hay que depurarlos o hay que fijarse bien a la hora de desarrollar, ¿sí? El tipo warning de error me devuelve notificaciones o advertencias, pero no me termina, digamos, no me aborta la ejecución del programa, sino que simplemente me avisa. En un ambiente de producción los warnings, digamos, ni ningún tipo de error queda prolijo. Pero sí me sirve, por ejemplo, al momento de incluir un archivo, si yo utilizo la sentencia include y el archivo no existe, o no la encuentra, o no puede acceder, me va a devolver un warning. Diferente es si utilizo la sentencia require, ¿sí? Donde hay PHP, en realidad lo que antes era un warning, en este caso termina siendo un error fatal y ahí sí me aborta el programa. Tengan en cuenta que en el ejemplo que estamos poniendo,
de un archivo inexistente, seguramente si ese archivo tenía una clase o contenía, digamos, alguna otra función que íbamos a utilizar, ese warning, si bien no me va a cortar, después el archivo es probable que en algún otro punto de nuestro script requiramos algo de lo que estamos o lo habíamos definido en ese archivo y me termine dando error en otro punto, ¿sí? O sea que los warnings generalmente, como bien lo dice su nombre, la advertencia, me están diciendo, ojo, que acá puede ser que luego te aparezca un problema. De hecho, ya hay algo problemático que no es tan grave como para abortar el script, pero fíjate porque en algún momento te puede dar problemas. Y por último tenemos otro gran bloque, ¿sí? Que también tiene subcategorías, al igual que Fatal y Warning, que es Notice, ¿sí? O noticia o novedad. En definitiva, si yo trato de mostrar una variable que no está definida, me va a dar un notice, ¿sí? No me va a abortar, en el mejor de los casos, la ejecución del programa, pero sí me da esta pequeña advertencia. Una recomendación general en realidad es que si estamos en un ambiente de desarrollo, de desarrollo, bien digo, tener habilitados los diferentes configuraciones que nos permiten ver o visualizar estos errores, ¿sí? Por defecto, si una instalación la hemos hecho de prueba, no nos va a dar, nos va a mostrar todo tipo de errores, ¿sí? Pero muchas veces sucede que contratamos el servicio de un hosting o utilizamos un servidor que ya estaba configurado y puede ser que no esté bien configurado o no esté adecuadamente para lo que nosotros queremos utilizar, que sería que nos muestre todo, los warnings, los notice y obviamente los fatal error. Tenemos dos opciones, como lo pueden ver en pantalla. Por un lado, desde el código para ese script únicamente, habilitar con Error Reporting, ¿sí? Una función y pasarle como parámetro el tipo de errores que nosotros queremos que nos visualice, o bien modificando algunos parámetros en el php.ini, que es el archivo de configuración de PHP, pero para ello tenemos que tener acceso al servidor o a donde está configurado el intérprete de PHP. Con los conceptos adquiridos, los invito a realizar la actividad práctica integradora.